América Latina está llena de historias, retos y oportunidades. En Código Latam conectamos las ideas de libertad con la realidad de nuestra región. Cada semana, junto a invitados expertos, exploramos economía, política e historia, con ejemplos claros y análisis riguroso, para que cualquier ciudadano pueda entender, cuestionar y actuar. Bienvenidos a Código Latam, donde analizamos la realidad con perspectiva liberal. Damos la bienvenida a todas las personas que son seguidores de Código Latam, el podcast que realizamos desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en alianza con Estudiantes por la Libertad Ecuador. Yo soy Jan Rodríguez, coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad, y el día de hoy nos acompaña Aldo Abrán, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, y también está con nosotros Agustín Fernández, él es coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad Argentina Norte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de ayer se vivieron las elecciones legislativas en la República Argentina y hoy vamos a estar charlando, conversando sobre este tema. Primero iniciamos con Aldo, después seguimos con Agustín. ¿Cómo se tomaron estos resultados? ¿Fue una sorpresa para ustedes? ¿Estaban optimistas? La verdad es que fue una sorpresa, incluso yo creo para el gobierno, si bien había algunos datos que podían dar una idea de que tenía que haber una mejora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con respecto a la elección que se hizo en el 6 de septiembre. La discusión normal dentro de la Argentina era por cuántos puntos iba a perder, ¿no? Y claramente el que haya ganado el oficialismo en la provincia de Buenos Aires fue el factor más sorprendente para todos y el que sustentó, se puede decir, el hecho de que tuvieron una gran victoria a nivel nacional, ¿no? Y a partir de ahí hay que hacer un poco de análisis más fino, no solamente quedarse con que el gobierno ha ganado muchísimas bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores, y que tiene más de un tercio en cada una como para poder, por ejemplo, evitar que cuando hay un veto ante una ley que no colabore a avanzar en el rumbo a la normalidad que está llevando a cabo la Argentina desde el inicio de esta gestión, luego de décadas de haber sido un país absolutamente anormal, bueno, poder blindar esa posibilidad de veto que no sea que no tenga un retroceso en el Congreso, no sea rechazada por el Congreso. Hoy se da además que otros partidos, ¿sí? Han entrado también al Congreso y que son partidos con los que se puede negociar, ¿no? O sea, el gran perdedor fue el kirchnerismo y que también ganó espacio una serie de partidos con los que se puede negociar, por ejemplo, una reforma laboral, ¿no? Cosa que por ahí hace una semana o dos parecía que podía llegar a ser cuesta arriba, pero tener una buena legislación laboral sancionada el año que viene es una probabilidad hoy que diría casi cierta, ¿no? Lo mismo que una buena reforma tributaria. Así que esos son pasos muy importantes que tiene que dar la Argentina para ser un país normal hacia adelante y hoy surge como que eso va a pasar, ¿no? Durante el año que viene, lo cual es muy buena noticia. Bueno, muchas gracias. Sí, Agustín, dale. En mi caso, la verdad, disculpen, antes que nada saludos a todos los que estén viendo, mando un cálido saludo acá a Argentina. Mi visión es un poco diferente, porque yo también he sido, además de militante de las ideas y desde el lado académico, participo activamente en la política de acá de Mendoza. Cierto es que el panorama mendocino siempre fue muy bueno gracias a las alianzas que mencionaba recién Aldo. Acá hicimos una muy buena alianza con el oficialismo mendocino que cambia Mendoza, lo cual nos iba a garantizar la victoria, pero yo sentía que nos iba a ir bien. No esperaba realmente el magnífico resultado que hemos obtenido ayer, una victoria por más de 40 puntos frente a Fuerza Patria, que está un poco más de los 33. Ganamos incluso la provincia de Buenos Aires, que es el bastión peronista por autonomía,
Y esto realmente le da un soplo de aire a un gobierno que, si bien yo creo que venía haciendo las cosas bien, desde lo comunicacional había flaqueado un poco y dejaba por ahí algunos baches en el camino. Pero yo creo que esto es hacer un paso ahora para adelante muy grande, porque justamente lo que mencionaba Aldo, el veto hoy día está garantizado, los DNU están protegidos, por lo cual el gobierno puede gobernar de aquí a 2027. Así que para aquellos que somos liberales, libertarios, y que hemos decidido acompañar el proyecto de Javier Milei, esto claramente es muy bueno, muy lindo, y nos llena de felicidad, porque es el culmin del trabajo de mucha gente. Por ejemplo, aquí en Mendoza estamos contentos porque hemos visto un gran avance en la renovación política. Sin más, yo he estado trabajando con una candidata a diputada que hoy día entró por el segundo distrito de Mendoza, y que estamos muy contentos realmente, y vemos un futuro brillante, y el mundo lo ve también. Lo hemos visto en la baja del dólar, en las acciones argentinas que han volado por los aires, en el buen sentido, han aumentado muchísimo, y eso nos da a entender que el riesgo cuca, como se dice en la calle aquí, es real, definitivamente es real, pero que la gente lo puede combatir, y la gente decidió votar por un proyecto de país. No creo que lo que pasó ayer fuera el voto anti-peronismo, anti-kirchnerismo. Yo creo que realmente ayer se votó por seguir en este rumbo que se planteó ya en el 2020. Excelente, Aldo, excelente, Agustín. La verdad que sí. Ahora, si analizamos un poco el proceso de lo que fue la campaña previa, ¿no? Había un ambiente bastante negativo. ¿Cómo podríamos explicar la inestabilidad económica que se vivió previas a estas elecciones? ¿Netamente corresponde a lo que menciona Agustín, al riesgo cuca, al riesgo comunista? ¿O hay otros factores que han intervenido para que la situación económica se vea afectada y quizás no contribuya positivamente, ¿no? Que sea una arma que puede utilizar la oposición para atacar al gobierno de Milei? Aldo, ¿cómo se evalúa la situación económica argentina hasta este momento? Mirá, vos tenés que tener en cuenta que yo hablé de décadas de hacer las cosas mal, ¿no? Hemos tenido 9 cesaciones de pago porque perseverantemente se gastaba más de lo que se tenía desde el Estado. A nosotros nos mentían que no pasaba nada. Cuando uno miraba la vida de uno, el manejo de los negocios, es decir, si yo hago esto, quiebro, ¿no? Que no puede ser que el Estado no quiebre. Bueno, el Estado efectivamente quiebra. Lo que pasa es que las consecuencias las paga la gente, ¿no? Con crisis, que es lo que nos ha pasado durante décadas a los argentinos. 9 cesaciones de pagos, 9 veces que incumplimos nuestra deuda, o sea que por esos papelitos impagos a los acreedores argentinos y extranjeros les entregamos otro papelito que incluso les reconocía menos de lo que era lo que le habían prestado, y a veces menos de la mitad. Imagínate que mucha gente para prestarle a la Argentina no conseguía, ¿no? Y uno cuando llega a esa instancia dice, bueno, me empiezo a portar bien, ¿no? Empiezo a gastar lo que tengo, ¿no? Acá, como querían seguir gastando de más, saqueaban al Banco Central, tuvimos hiperinflación, estrés, tuvimos altísima inflación, varias crisis cambiarias y monetarias. La verdad que tenemos un prontuario fenomenal, lamentablemente, y es cierto que desde que se inició esta gestión todo eso se fue corrigiendo, ¿no? Tenemos superávit fiscal, incluido el pago de los intereses, ¿no? Desde principios de esta gestión. El Banco Central, que siempre estuvo al borde de la quiebra, ahora está saneado. Tenemos un Banco Central que es solvente, ¿no? Por primera vez. Y claramente uno decía, bueno, la gente va a confiar, argentinos y extranjeros, de que las cosas siguen por este curso, pero bueno, con ese prontuario era difícil, porque fundamentalmente, como contaba hace un rato, parte de la política se dedicó a aprobar leyes que daban la señal contraria. Por suerte ahora la composición del Congreso que tendremos a partir del 10 de diciembre es poco probable que avancen este tipo de leyes que se estuvieron aprobando en los últimos meses, y además era esperable
que un montón de corporaciones políticas, gremiales, empresariales, intelectuales, profesionales, que durante décadas estuvieron haciendo plata a costa del bienestar de los argentinos gracias a prebendas, protecciones, subsidios que no iban a los más pobres, sino a gente de plata, ¿no? Que consiguieron de los anteriores gobiernos, hicieran el máximo del esfuerzo por desgastar a este gobierno previo a las elecciones, ¿no? Más poder de este gobierno dentro del Congreso implicaba que más rápidamente iban a perder todos esos privilegios que tenían a costa del bienestar de los argentinos, y hicieron su mejor intento desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de las movilizaciones, desde el punto de vista económico, en la medida que esas eran sus herramientas más potentes para desgastar al gobierno. Pero bueno, por suerte, la gente decidió votar, seguir en este rumbo a ser un país normal, ¿no? Con libertad y con perspectivas de progreso hacia adelante, con lo cual, bueno, esos son los principales perdidosos, ¿no? Pero eso es lo que sucedió en los últimos meses, ¿no? Tenemos mucho para adelante por hacer en términos de reformas estructurales, pero también en términos de sostener en el tiempo este rumbo, cosa de ganar la confianza que otros gobiernos se encargaron de destruir haciendo todas las macanas habidas y por haber durante décadas. ¿Algo que sumar, Agustín, quizás en cuanto a ese tema? Sí. Primero que nada, sí, coincido plenamente con el análisis de Aldo. Agregar a esto que el gobierno, en cierto punto, perdió esa capacidad de diálogo y de negocio de negociación, que tenía con el Congreso, con las fuerzas opositoras. Estas fuerzas se organizaron y empezaron a dar vuelta a proyectos que el gobierno había impulsado. Vimos diversos DNU que se cayeron, vetos de leyes que no se pudieron sostener, y esto generó la incertidumbre en el electorado y en los mercados. Todo eso fue, lo que llevó a la caída del peso frente al dólar, al desplome de acciones, un poco al retroceso económico, al aumento exagerado del riesgo país. Pero todo esto tiene una respuesta lógica, que es justamente el miedo al retorno hacia lo que había antes. Esto es un proyecto nuevo en Argentina, es algo que se está viendo por primera vez, y es lógico que la gente todavía no confíe del todo. Confían en el ideal, en el proyecto, en el rumbo, pero tal vez no en si esto se puede sostener. Y para mí es algo lógico. Yo creo que estas elecciones han demostrado de que efectivamente es sostenible y que el rumbo está claro. Y los mercados así también lo han visto, debido a la revalorización del peso frente al dólar, como dije recién, subida de acciones y la caída estrepitosa del riesgo país, que llegó a los 600 puntos, si mal no recuerdo. Pasamos de estar por arriba de 1.000 puntos hace una semana a ahora bajar a los 600. Así que claramente el rumbo, parece que el rumbo elegido por la gente es el correcto. Nada más que decir. Súper interesante, compañeros. La verdad es que sí, ya lo describió Aldo, ¿no? Son décadas de cometer fallos económicos. La verdad es que la situación argentina es bastante desastrosa a nivel económico, y cómo lo encontró el gobierno de Milei, y es algo que no se solventa, algo que no se arregla de la noche a la mañana, ha requerido un proceso. Y igual yo creo que, como mencionaba, ¿no?, Milei en sus discursos, ¿no?, ya ha sentado las bases necesarias para, a partir de ahora, con esta nuevo poder, con esta nueva situación en el legislativo, tener más oportunidades de llevar adelante las reformas que propone. Ahora, quizás podemos analizar eso, ¿no? ¿Cuáles son las reformas? Aldo mencionaba la reforma laboral. ¿Cuál debería ser la secuencialidad de las reformas que va a llevar adelante, y quizás cuáles son los componentes más necesarios para aplicarlas en el caso argentino? En Ecuador, por ejemplo, intentamos hacer una consulta popular para tener trabajo por 4 horas y la gente votó no. O sea, que exista la posibilidad de tener el contrato a medio tiempo, y la gente en la consulta popular votó no. Entonces, ¿hacia dónde podría perfilar una posible reforma laboral en el caso argentino? Mira, yo creo que la reforma que, si yo fuera Milei, encararía más urgentemente es la de la reforma laboral, porque acá no solamente tenemos chicos que hace décadas que entran
al mercado laboral y no se genera empleo en relación de dependencia en el sector privado, con lo cual terminan rebuscándosela como pueden, a pesar de haber por ahí a preferir estar en relación de dependencia en el sector privado, o en la informalidad o en forma independiente, pero formales, ¿no? Con algunas de las metodologías formales que tenemos de trabajo en la Argentina. Y eso es un problema que se va agravando porque claramente nosotros tenemos un Estado muy grande, tanto en la nación como en las provincias. En la nación ya ha empezado un proceso de achicamiento del Estado, de empezar a prescindir de aquellos que no son útiles a la sociedad, pero hay que volcarlos a un mercado laboral que los pueda recibir. Nosotros pensamos que la recuperación económica, que fue muy fuerte hasta que empezó toda esta incertidumbre, o sea, hasta principios de este año, va a volver ahora y se va a volver a gestar empleo, pero claramente podríamos gestar muchísimo más empleo con una legislación laboral que funcione bien, ¿no? Y además porque va a haber sectores que, eso lo podemos evaluar si quieren después, que van a ser perdidosos en este futuro que nos espera de normalidad, y hay que pasar a la gente de esos sectores a los sectores que van a dar muchísimo trabajo hacia adelante y que van a progresar, ¿no? Y prosperar. Así que en ese sentido nosotros lo que estamos proponiendo y que es un poco lo que le hemos propuesto también al gobierno y está trabajando, de hecho, el gobierno, es ir a un sistema en el cual las negociaciones laborales no se den a nivel de país, ¿no? Que todo el país tenga que estar regulado por lo que decidieron 4 capitanes de la industria y 4 gremialistas sentados acá en la capital federal, ¿no? Sino que sí haya un marco general, pero si en la provincia de Mendoza los empresarios y los trabajadores se quieren juntar y arreglar cualquier otra cosa, lo pueden hacer, ¿sí? Por sector, por empresa, y que prime siempre la negociación de nivel inferior sobre la superior. Si en Mendoza se juntan en un sector y deciden fijar reglas para Mendoza, bueno, esas priman sobre el nivel nacional, pero si una empresa se junta con sus trabajadores, ¿no? Y decide negociar otra cosa en Mendoza, esa prima sobre todas las anteriores, ¿no? De esa forma, seguramente las condiciones laborales se van a adaptar mucho mejor a que a cada empresa le vaya mucho mejor, lo cual es bueno tanto para el empresario como para los trabajadores. También está el tema de las indemnizaciones. Si bien se dio alguna solución en ese sentido, la verdad es que no fue completa. Como opción quedó una cosa que se llama mochila austríaca, que simplemente sirve para sectores que son de trabajo que se sabe que va a ser de corto plazo. Por ejemplo, la construcción. Vos empezás un edificio, tomás a los trabajadores, dura un plazo, termina la obra y ya esos señores quedan afuera sin trabajo. Para eso se adapta la mochila austríaca, pero para el resto de los sectores es muy cara, porque en realidad el desempleo en la mayoría de los sectores, o el despedir a alguien, en realidad es una eventualidad, no es algo que uno programe, ¿no? Con lo cual deberíamos ir a un seguro de desempleo, y eso todavía falta por ser habilitado. Yo creo que se puede habilitar sin una ley, pero probablemente se haga por ley para darle mayor sustento jurídico, y eso también va a bajar muchísimo el costo laboral. También hay temas de ultraactividad que hay que resolver en los convenios colectivos. Hay muchísimas. Nuestra legislación laboral tiene un alto grado de judiciabilidad, ¿no? Cualquier cosa da para que un empleado le haga juicio a la empresa, ¿no? Lo cual hace que para una pyme, sobre todo, tomar un empleado sea poner en riesgo la quiebra casi de la empresa, porque después los juicios salen por montos astronómicos que no tienen ninguna justificación. Bueno, también hay que bajar desde la legislación laboral esa litigiosidad, acotarla, y también acotar los montos que se estaban exigiendo por pagos de los juicios que se ganaban, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en la legislación laboral que hay que cambiar, y yo creo que la mayoría de estas cosas
van a contar con el apoyo de la mayoría del Congreso tal cual ha quedado constituido ahora con estas elecciones. O sea, el Congreso vamos a tener a partir del 10 de diciembre, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Y sí, coincido, es fundamental el tema del trabajo, ¿no? Porque el trabajo es un ingreso directo a los hogares. Y aquí, por ejemplo, ya lo mencionó también Agustín, ¿no? De que es importante de que a Milei le vaya bien por el bien de las ideas a nivel mundial. O sea, nosotros cada vez que aquí sale alguna noticia buena, como la que salió de UNICEF, 2 millones menos de niños pobres. Obviamente eso es algo celebrar por el bien de las ideas y esa es y en el caso si consiguen esta reforma laboral, ¿no? Y se ven los indicadores de trabajo creciendo, sería súper positivo para nosotros como muestra incluso de batalla cultural, ¿no? Decir, mira, lo de Milei funciona, o sea, hay más gente trabajando. Y Agustín, ¿viste esa conexión? Porque también mencionaste que estabas haciendo activismo político, ¿no? Inmiscuyéndote partidariamente. ¿Viste esa conexión con las personas, con la necesidad de mantener esta ruta que está siguiendo Milei? Perdón, primero que nada decir que recién tuve un problema de conexión, así que voy a tratar de agarrar el hilo lo mejor que pueda. Antes de ir por ese lado, quiero decir que coincido plenamente con Aldo, creo que la reforma laboral es lo más importante, y eso tiene que venir acompañado con la vuelta del crédito, unas tasas asumibles justamente para volver a emprender. Pero yo creo que es algo que se va a estabilizar con el tiempo. Ahora, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que la gente está muy conectada, muy incluida en este proyecto de Milei. No creo que pueda desarrollar más en eso, es simplemente lo que veo y lo que siento. También tengo que hacer la aclaración, yo soy de una provincia que es sumamente antiperonista a nivel histórico, se podría decir. Acá la victoria estaba asegurada, pero así todo, con la gente que viene de afuera, con el turista incluso de otro país, veo que hay un interés genuino por este proyecto y una esperanza real de que Argentina mejore. Con toda persona que hablo que no esté politizada a nivel ideológico, el análisis siempre es el mismo. Esto está saliendo bien y el rumbo parece que es el correcto. Sigamos por acá. Al menos no volvamos a lo anterior, pero sigamos por acá, que parece que por el momento funciona. Y eso creo que bueno. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Interesante no saberlo, porque de todas formas yo te hago este comentario desde el exterior, pues, ¿no? Desde acá, y un poco lo que se percibiera una noticias negativas de que la situación del país estaba mal, de que Argentina se incendiaba, de que la gente no aguantaba más a Milei, y precisamente estas elecciones demostraron todo lo contrario. Ahora sí. ¿Puedo hacerte un comentario en ese sentido? Sí, claro. Desde antes del 2023 vienen diciendo, primero antes de que ganara Milei, que el país se iba a incendiar, que el país se iba a quemar, que todo se iba a destruir. Cuando ganó, dijeron, el país se incendia, el país se quema, el país se va a destruir. Hoy día lo siguen diciendo, el discurso siempre es el mismo y no se condice con la realidad. Uno lo puede ver en qué, en los datos. El dato está para atropellar al relato directamente. Yo no veo que el país se prenda fuego, no veo que se incendie, no veo que se destruya. No digo que esté bien. Son 80 años de decadencia, por lo menos. En 2 años no se puede solucionar, pero el rumbo es el correcto. ¿Qué sé yo? Yo lo veo en cuestiones simples, como que va alguien al supermercado y el precio de las cosas se mantiene, fluctúa poco, de que ahora como la moneda tampoco varía mucho en su valor respecto al dólar, uno puede planificar, puede ahorrar. Es más, cosas más sencillas. Antes uno, que acostumbraba así cuando cobraba, iba de una al supermercado a comprar todo lo del mes y un poco más, previendo que al mes siguiente la plata ya no valía, o que las cosas iban a estar muy caras para el bolsillo de uno. Ahora no, ahora uno va cuando tiene la necesidad. Cambió los hábitos de consumo de la gente, eso porque cambió la vida de la gente. Yo creo que ha cambiado para bien. Y lo veo mucho también en el tema de la seguridad. La seguridad. Argentina en este momento es el país más seguro de América Latina en términos de homicidio. Por algo es, porque las cosas se están haciendo bien. Entonces, si bien el país no es Suiza, no es un paraíso, está lejos de serlo,
yo creo que está avanzando por el camino correcto, está mejorando. Y yo te juro, Jan, que mañana, no sé, la pobreza baja del 31 que está ahora, que es un dato muy bueno teniendo en cuenta de dónde veníamos, al 20, al 5, desaparece incluso, te digo, van a seguir diciendo que el país se quema, el país se destruye, el país no avanza. ¿Pero por qué? Porque hay grupos instaurados ya. Esto pasa en todos los países y no les conviene el modelo actual. ¿Por qué? Porque tienen negociados contratos con el gobierno, etc. Es sabido que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, financia muchos medios de comunicación que difunden estas noticias. C5N es el ejemplo perfecto. Pero en el mundo del streaming y de las redes están apareciendo, y los hay. Entonces, yo simplemente digo, yo no creo que el país se esté quemando, no lo veo. No lo veo en la calle, yo no veo las llamas del infierno ardiendo en la calle. Repito, no es un paraíso, pero creo que vamos por el camino correcto para hacer un país un poquito mejor. Simplemente eso. Muchas gracias, Agustín. Sí, te comprendo, pero el análisis que te comparto es un poco lo que los medios, ¿no?, transmiten acá, ¿no? Obviamente yo estoy siguiendo todo el tiempo la situación argentina, pero también veo cuando las noticias ecuatorianas muestran caos, Trump, por ejemplo, y esto va alineado a la siguiente pregunta que le iba a hacer a Aldo. ¿Tú crees que, Aldo, puedas explicarme a mí y a nuestra audiencia en qué consiste el acuerdo financiero que llevaron a cabo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno argentino? Porque, por ejemplo, eso es un indicador que fue utilizado acá, ¿no? Argentina se está muriendo de hambre, dijo Trump, ¿no? Y destacan ese tema. O sea, yo comprendo, obviamente, yo soy liberal, yo apoyo las medidas que se están tomando, pero igual para nuestra audiencia quizás explicarle un poco en qué consistió ese acuerdo financiero y por qué la necesidad de realizarlo. Mira, lo que dijo Trump no fue tan así. Eso fue el cierre por la insistencia de la periodista. Lo que sí dijo varias veces es que están luchando por sobrevivir. Y eso sí es verdad, ¿sí? Nosotros venimos siendo una nación que desde hace 80 o más años, como bien dijo Agustín, nos venimos empobreciendo, ¿sí? Yendo de crisis en crisis. Como decía hace un rato Agustín, cobrabas el sueldo, tenía que salir corriendo a comprar dólares si tenía algo para ahorrar, y si no, ir al supermercado. Hoy todo ese estresazo, porque vivir así es un estresazo, implicó claramente sobrevivir, ¿no? Y ahora lo que estamos tratando es de pasar a ser un país en el cual no tengamos que sobrevivir, sino que podamos vivir bien, ¿sí? Del cual no se vayan los chicos como se estaban yendo hasta hace poco al exterior, porque acá era sobrevivir, y la gente, es lógico, quiere vivir bien, no sobrevivir, ¿no? Así que en ese sentido sí tuvo razón. Después se exageró un poco con lo de morirse de hambre, porque, como decía Agustín, hoy hay un 31%, y a esta altura debe ser menos todavía, pero en el primer semestre llegó al 31% el nivel de pobreza, pero Milei empezó heredando un 52% de pobreza. O sea, 20 puntos porcentuales y un poco más bajó la pobreza en solamente un año, ¿no? Lo cual ya marca la potencia que tienen estas decisiones. Yo creo que no creo que haya ayudado mucho, o haya sido vital para el cambio del voto de la gente o la decisión de la gente de votar este país, el seguir en la normalidad el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que vamos a ver toda la potencia de este acuerdo con Estados Unidos a partir de la decisión de los argentinos justamente de avanzar en el camino de la normalidad, ¿no? Porque si vos sos un estafador, ¿de qué te vale, ¿no?, el aval de alguien? Por más espalda que tengas, siempre vas a ser vos el que decide si vas a estafar a alguien o no. ¿No? La población argentina le dijo ayer a todo el mundo: no queremos volver a ser estafadores, ¿no? Esa historia que yo les contaba hace un rato. Y si a eso le agregas esa convicción de una sociedad de no ser más estafadores, ¿no?, de ser austeros, de mejorar las cosas por el camino que corresponde, un aval con las espaldas que tiene Estados Unidos y la potencialidad que tiene la Argentina de crecer hacia adelante y de recibir inversiones y ahorro, es fenomenal, ¿no? Porque
tenés ahí a la balista que dice, bueno, si en algún momento las cosas se complican, y bueno, yo voy a ayudarlo a pagar la deuda al gobierno de la Argentina. Entonces ya como que todo el mundo que antes dudaba muchísimo, imagínate, 9 veces lo dejamos con un papelito en la mano que no valía nada, bueno, si ahora por lo menos ese papelito, ¿no? Bueno, si no lo paga el gobierno argentino, me lo va a pagar el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ahora tenemos un banco central con este swap que nos dio el gobierno de Estados Unidos al Banco Central para que defienda el valor de la moneda, la capacidad que junto con todos los pesos que ya, los dólares que ya tenía disponible el Banco Central, puede comprar todo lo que pesos que andan en la economía, todos, ¿sí? Y le sobran dólares, ¿no? Con lo cual, la potencia que tiene nuestro Banco Central para defender el valor de la moneda, una moneda que destruimos en términos de confianza, es, es muy fuerte. O sea, realmente creo que a partir de ahora vamos a ver cómo esto, a esta gran decisión que tomó la Argentina de seguir en este rumbo a la normalidad, lo potencia en términos de hacerlo mucho más confiable para que lleguen inversiones, lleguen crédito y tengamos acceso al crédito voluntario internacional, porque bueno, hay vencimientos de deuda en dólares que hasta ahora no los podíamos refinanciar por el prontuario en el exterior, y ahora lo vamos a estar cada vez más cerca de poder refinanciarlos afuera, lo cual deja mucho más capacidad de financiamiento en el mercado doméstico, que es un poco lo que hablaba Agustín, ¿no? Esta necesidad de que baje la tasa de interés, pero eso para mí es un hecho. Ahora van a volver los capitales que se fueron en los últimos meses y va a haber mucha más gente todavía dispuesta a colocar sus ahorros y sus inversiones en el país, así que doy por hecho que va a bajar la tasa de interés, va a aumentar el crédito y se va a recuperar la economía hacia adelante, ¿no? Genial, Aldo. Sí, básicamente es como ya terminar también con la posibilidad de la inflación, ¿no? Yo no he seguido últimamente cuánto está marcando la inflación mes a mes, pero por ejemplo aquí en Ecuador no sabemos. Aquí uno le dice a la gente, oye, ¿tú sabes lo que es inflación? La gente no tiene ni idea, o sea, porque aquí la inflación es 0.02, 0.3, nada comparado con lo que ustedes tienen mensualmente o han tenido anteriormente. Entonces, por ese lado, comprender eso es bastante importante, ¿no? Y Agustín, ¿cómo ves parada ahora la oposición? Porque igualmente no van a descansar, no van a decir, uy, ya, felicitaciones a Milei, emperador eterno. ¿Qué crees que va a ocurrir por ese lado? Hoy día la oposición la veo, hoy, lunes, muy triste. Empecemos por ahí, muy triste, desorientada realmente. Pensaban que ganaban, o no sé si ganaban, pero que el resultado no iba a ser tan abrumador. Yo creo que han visto perder una gran capacidad de influencia que tenían, sobre todo en el Senado que fue la victoria sorpresa, si se quiere. Pero es que ya no pueden exigir concesiones. Es así de sencillo. El panorama político ha cambiado tanto de que ahora, como bien dijimos hace un rato, los vetos que se hagan a leyes se van a sostener, los decretos se van a sostener. Sabemos que todavía no se puede gobernar con el pleno apoyo del Congreso por la composición que sigue teniendo, pero el proyecto está asegurado. Entonces, la oposición, yo en este momento la veo desorganizada, simplemente eso, no saben qué pasó, están analizando la situación, pero si algo hemos aprendido los jóvenes que nos hemos metido en política desde 2018, yo empecé con SPEN, de esa época, es que nunca hay que dejar de mirar al rival, jamás. No hay que dejarse psicopatear, es la frase que usamos, no hay que dejarse atemorizar por el rival, no hay que tomar el discurso que le planta, pero no hay que negarlos porque siempre están. Lo que yo digo es que de acá al 2027 va a haber una gran renovación del peronismo, tiene que haberla si pretenden seguir compitiendo. Y en este momento ya sinceramente no sé muy bien qué es lo que va a hacer la oposición. Sí arriesgo que va a haber una gran renovación, un gran cambio de acá al 2027 y que la ruptura entre el peronismo federal, clásico y
el famoso peronista de Perón y el kirchnerismo es profunda y por el momento parece que irreversible. Pero veremos porque se han demostrado algo que son bastante impredecibles para muchas cosas. Sí, seguramente redoblen la apuesta en lo que es manifestaciones, violencia en la calle, pero ya no les queda tantos recursos ni fuerza para hacer esas grandes movilizaciones que se veían hace 2 años atrás. El gobierno de Alberto Fernández, no mucho tiempo. Sin embargo, creo que van a insistir en eso, cuando puedan y con cualquier excusa salir a la calle, en pequeños grupos reducidos, pero sí a tratar de ser esa minoría ruidosa y ver si algo de eso pueden aprovechar, esperar que pase algo. Pero por el momento los veo muy desorientados. Estamos llegando a la parte final del programa, Agustín y Aldo. La verdad que sí, esto que mencionas de que yo en la mañana veía un análisis, ¿no?, para prepararme un poco para el programa, y decían que ideológicamente las ideas de ellos ha quedado demostrado que no sirven. Lo que mencionaba Aldo, ¿no? O sea, son décadas de aplicar el mismo modelo y los resultados han sido 50% de la población pobre, lo cual es horrible y es terrible, es un dato demoledor. En ese sentido, Aldo, y en tu rol de economista, ¿dirías que Argentina está para arriba? ¿Dirías que Argentina este es el momento de quiebre para despegar? Mira, yo creo que sí. Lo que coincido con Agustín es que en la Argentina hubo algunos intentos de hacer este tipo de cambio en el pasado, en ningún momento con la fuerza, la convicción que lo hizo este presidente, pero incluso en algunos momentos me parecía que tenían éxito. Una de las cosas que se hizo fue como negar que existía otra opción, ¿no? Como ya está todo hecho, ¿no? No importa. Y yo creo que lo que hemos aprendido mucho, y eso hay que verlo hacia adelante, es que todos los días vos vas construyendo el país que querés construir y tenés que estar involucrado en eso, porque los otros van a estar construyendo, seguro, todos los días, o tratando de destruir lo que vos construís, o construir lo que ellos quieren, ¿no? O sea, esto es una labor diaria y que no hay que abandonar, ¿no? No hay que dar por muerto al enemigo, porque es ahí donde perdiste, ¿no? Pero claramente si no hacemos esto, no cometemos de nuevo ese error, yo creo que la Argentina tiene hacia adelante un potencial espectacular de crecimiento. Acá en nuestro país hace décadas que los argentinos ni los extranjeros invertimos, porque era para traer $1 acá o $1, ponerlo en la Argentina, era para que te expriman como naranja y te saquen todas las ganancias, para que te digan cómo manejar la empresa. O sea, era realmente ser kamikaze, ¿no? La gente en general no es kamikaze, entonces no se invirtió en nada. Y hay muchísimos negocios muy rentables en nuestro país, en todos los sectores de nuestro país, que no se hacían por eso. Básicamente por lo que acabo de decir. Ahora, si todo eso cambia, claramente la potencialidad en términos de ser atractivos para inversiones es fenomenal. Nos vamos a llevar una gran sorpresa en los próximos años en términos de crecimiento de la Argentina, creo yo, ¿no? Y de aumento del bienestar de la gente. Me alegro por ustedes. Les deseo que sigan, pues, ¿no?, en esta lucha de la difusión de las ideas, igual para reafirmar esa buena vibra que traemos hoy a partir de esta elección favorable para el gobierno liberal de Milei, porque como les dije, o sea, desde Estudiantes por la Libertad nosotros somos apartidistas, no hacemos política como tal, pero obviamente es un testimonio positivo el que le vaya bien a Argentina como tal, y tú lo mencionas, o sea, es un país hermoso, es grande, hay mucha gente inteligente, mucha gente interesante y se merecen salir adelante. Agustín, estamos cerrando. ¿Algún mensaje, algún tema que necesitas tú mencionar, quizás para toda Latinoamérica? Estamos en Código LATAM. Simplemente decir que hoy por hoy gobierna en Argentina el único presidente abiertamente liberal, libertario, y que esto se logró porque gente como los que estamos hoy día acá en este programa decidió hacer un cambio.
no es tan difícil. Es constancia y es la lucha chiquita de todos los días. Es no dejarse copar por el enemigo, por el rival, porque como eso depende mucho de la situación de cada país, pero simplemente decir que el cambio es posible, es real, en Argentina está pasando, y que todos los libertarios de Latinoamérica siempre van a encontrar una mano amiga en este país y en esta sociedad que ha decidido una vez por todas romper sus cadenas y salir afuera. Nada más. Muchas gracias, Agustín, por ese mensaje. Y Aldo, unas palabras de cierre. ¿Qué reflexiones ves para el futuro? ¿Qué reflexiones te deja esta jornada? No, yo creo que, como dijo Agustín, creo que en Latinoamérica tienen que mirar atentamente a la Argentina, porque si los argentinos logramos resolver los millones de problemas que gestamos durante 8 décadas, cualquier país puede cambiar de rumbo y hacer lo mismo. Nosotros hemos sido centro de estudio de los economistas del mundo, porque si vos querías saber cómo resultaba hacer una macana económica, mirabas la Argentina y nosotros habíamos hecho esa macana y sabías el resultado desastroso que tenía, ¿no? Entonces, imagínate países que por ahí han tenido un comportamiento un poco más razonable que nosotros y por lo tanto no han hecho tantas macanas, la facilidad con la que podrían hacer el cambio. O sea, esta herramienta que son las ideas de la libertad, evidentemente funcionan para todo, hasta para un moribundo como era la Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a funcionar para el resto? Así que creo que vamos a ser un ejemplo para Latinoamérica, y es más, yo arriesgo un poco más, hay mucha gente afuera, en los países desarrollados, mirando en este momento a la Argentina, que está despertando sorpresa porque nadie daba hace 2 años ni un céntimo por nuestro país, y hoy lo ven con muchísimas chances, ¿no?, de salir adelante. Así que también por ahí le damos la esperanza de que las ideas de la libertad también pueden funcionar en sus países, siendo países desarrollados, ¿no? Pero también tienen sus problemas, y creo que mirando este país por ahí logran aprender también a resolver sus pequeños problemas, de la misma forma que resolvimos con las ideas de la libertad los nuestros, que eran monstruosos, ¿no? Excelente, compañeros. Viva la libertad, carajo. Entonces, continuamos en esta lucha, continuemos difundiendo las ideas y esperando que Argentina le vaya bien, para que sea un ejemplo para el mundo y para Latinoamérica en particular, que estamos cerquita. Entonces, continuemos trabajando. Esto ha sido Código LATAM. Agradecemos a Agustín Fernández, a Aldo Abrán. Les recomendamos a toda nuestra audiencia que sigan las redes de Estudiantes por la Libertad Argentina y que también sigan las redes de Fundación Libertad y Progreso, para que se mantengan al pendiente de la situación argentina desde una perspectiva liberal. Así que bendiciones a todos y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Código LATAM es una producción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política en conjunto con Estudiantes por la Libertad.